Bien, estamos en comunicación con Orestes Beto Galeano, que es coordinador del área de producción y energía de ATE y que como tal coordinó hace una semana un conversatorio en Salta y en Jujuy para arrancar con un debate sobre cómo utilizar el litio, que es uno de los recursos renovables, no renovables que está reemplazando prácticamente al petróleo, sin que esto signifique una crisis ambiental o desalojar a los habitantes originarios, etcétera. ¿Cómo te va? ¿Te digo Orestes o te digo Beto? Como quieras. En los dos casos me doy vuelta si estoy de espalda, así que me identifico con los dos nombres. Un gusto, Bueno, Laura, conocerte. bueno, contame desde hace cuánto que están ustedes trabajando en esta campaña que dieron en llamar, creo que la Vuelta de Sabio, o Volver a Volver a sabio. Sabio, Volver a Sabio. ¿Cuándo empezó entre quiénes se está articulando este debate? Sí, te cuento. Es una idea surgida con los compañeros de fabricaciones militares, con representantes sindicales nuestros de fabricaciones militares de ATE, discutiendo de cómo reactivar la empresa. Eh, Nos parecía que el litio, que es un elemento que te permite almacenar energía y que está siendo justamente utilizado para evitar contaminaciones en reemplazo de otro tipo de energías o de acumuladores de energía, que en general las baterías que vos conocés en los automóviles, por ejemplo, son de plomo, pero sí son de litio las de las computadoras, los teléfonos. Bueno, el mundo está tendiendo paulatinamente moviéndose hacia a la electromovilidad. Es decir, utilizar electricidad, que es energía renovable, acumularla en baterías de litio y reemplazar a los viejos vehículos a combustible fósil. Nosotros en Argentina tenemos aproximadamente un 10% de las reservas mundiales. Si juntamos a Chile y a Bolivia, superamos bastante el 30% de las reservas mundiales de litio. El tema es que el litio no es el futuro, el litio ya se está extrayendo y ya se lo están llevando. La mayoría sale por el Pacífico, este, y está saliendo como un producto primario sin ningún tipo de industrialización. Así que nosotros entendemos que se tienen que cumplir varias cosas. Por un lado, tiene que haber una política de integración entre estos tres países, entre Argentina, Bolivia y Chile. Por lo pronto, lo más factible es acordar con Bolivia por las características del gobierno de Bolivia y por las características de nuestro gobierno. Hay mayor factibilidad. Así que estamos proponiendo una empresa binacional para industrialización y extracción del litio. Y lo digo en ese orden porque consideramos que primero hay que industrializarlo, porque ya se está extrayendo y además como nuestra constitución liberal, acordada en la década del 90, que se dio a las provincias ese recurso natural y todos los recursos naturales, pero limita a las provincias en cuanto a la capacidad que tiene de cobrar impuestos, lo limita al 3%. Nosotros entendemos la riqueza debe quedar en el lugar donde es la riqueza, por eso estamos proponiendo además que esta empresa y que todo el proceso de industrialización se haga en territorio de origen, es decir, en las provincias o en lugares muy cercanos a las provincias que tienen este recurso. Porque hasta ahora lo que pasa con las materias primas es que mayormente se van al exterior sin valor agregado y las muy pocas que se manufacturan acá se manufacturan en lugares alejados del lugar donde se extraen y llevándose la riqueza a otros lados. Obviamente está la cuestión ambiental y para que haya respeto a la cuestión ambiental, la que no hay en este momento, para ser claros, ya tenemos noticias de que hay perforaciones
Esto se saca como en pozos, en forma parecida a la que se saca la sal, ¿no? Se hace como grandes piletones. Están autorizados, esto nos lo contó el anterior el anterior ministro de producción de Jujuy, que habían autorizado a una empresa a excavar hasta 200 metros y tenemos versiones que esas excavaciones están llegando a 600. La Esto, excavación, digamos, no es como la minería a cielo abierto, no hay dinamita, no, no, arsénico, todo no. esto. Es excavación como si fuera a sacar la sal se saca, se hacen piletones y se pone a secar. Esto es más o menos parecido, nada más que es mucho más grande, obviamente, y esas excavaciones están llegando a 600 metros. ¿Cuál es el problema? Es que se utiliza mucho el agua. Entonces, el riesgo que hay es dejar a la zona sin agua. Mm, Por eso entendemos que tiene que estar regulado, claro. para no perjudicar a los que viven en zonas cercanas. Y obviamente en esto también juega el respeto a los pueblos originarios, muchos de los cuales son habitantes de esa zona. Hasta el momento no hay ningún acuerdo, se han ocupado las tierras, se han concesionado por el método que prevé la legislación liberal y cada empresa lo explota. En algunos casos, como Jujuy, han creado una empresa que se asocia en forma minoritaria a algunas empresas al 5% o al 8%, pero es un sistema absolutamente marginal. Discúlpame que Y te interrumpo antes de que sí, se me olvide. Vos antes habías dicho que la energía eléctrica es una energía renovable. Ahora, sí. para utilizar estas baterías hacen falta litio, cobalto y otros minerales. Estos no son renovables. Es decir, puede ser que uno El, agarre y saque todo el litio que hay en el norte y se acabe o siempre se renueva. no, hay procesos de reciclado del litio, Ujú, es decir, de reutilización. Hay un tratamiento especial que se lo descontamina y se vuelve a utilizar. ujú. O sea, sí es un recurso finito y se estima que es un recurso que pudo durar 30 años, y después tendrán que aparecer otras formas. Se está estudiando el hidrógeno como fuente de energía, Ah, pero en poquísimo es principio, lo que puede durar. sí, bueno, por eso es que hay una oportunidad limitada que hay que saber aprovecharla y sobre todo para reconvertir economías en el norte del país, Sabés que yo para que no sigan siendo promesas pobres. cuando me empecé a interesar hace unos meses, no sé cuándo, en este tema del litio, cuando descubrí que la famosa guerra que le quitó la salida al mar a Bolivia, que fue entre Chile, Bolivia y Perú, se originó por un empresario, por un emprendedor europeo que llegó y descubrió lo del litio y bueno, quería hacerlo salir por un puerto de allí que en ese momento era de Bolivia, pero sin pagar impuestos, se armó la guerra y Bolivia se quedó sin, sin salida al mar. Pero lo más curioso, lo que me resultaba más curioso del asunto es que 20 años después, o 30 años después, con la Segunda Guerra Mundial, no pudieron exportar más porque no recibían en Europa litio. Entonces en Europa ubicaron otra fuente de energía y esos pueblos quedaron abandonados. Es decir, que a veces, por esta cosa de aprovechar la ganancia del momento, se pueden armar guerras fratricidas y además por una cosa que quizás después te queda todo despoblado, desmontado, desalinizado, lo que vos quieras, y se van. Por eso Bueno, me sorprendí que esto de los 30 años. bueno, y si muchos sospechan que el golpe contra Evo Morales, Mm. más allá de- de las contradicciones que hay dentro del seno del pueblo boliviano, tiene que ver con justamente el litio, porque Bolivia es un proceso dificultoso, pero un proceso de acuerdo con las comunidades y de extracción y de industrialización. Hizo un acuerdo con una empresa alemana para hacer transferencia de tecnología y está avanzado en un proceso, creó la empresa Yacimientos de Litio Boliviano y ya viene trabajando y avanzando.
Nosotros creemos que hay cosas que tenemos que aprender de ellos, hay cosas que podremos aportar nosotros con nuestros científicos que están en general coordinados en lo que llaman el Foro del Litio, donde están las universidades, investigadores del CONICET, del INTI, de distintos lugares, y de distintos ángulos se está avanzando. Y obviamente, si es necesario, habrá que hacer algún acuerdo para hacer transferencia de tecnología, pero lo que no podemos hacer es seguir exportando materias primas sin valor agregado y además sin que esa rentabilidad quede en el territorio que tiene que quedar. Y esto como cuestión que puede parecer secundaria, pero que en este momento cobra importancia. Nosotros acá en el AMBA tenemos, o en las otras grandes ciudades, hay un amontonamiento de gente que justamente cuando aparecen las pandemias, y algunos dicen que cada vez más seguido van a aparecer pandemias, dificulta su control y la lucha contra estas pandemias. Por lo tanto, hay que hacer un proceso inverso de las grandes ciudades hacia lugares más pequeños, comunidades más chicas, y para que eso pase realmente tiene que haber fuente de trabajo. No hay otra manera de que suceda. Así que esto también entendemos que colabora en ese sentido para generar un proceso inverso para que la gente se quede en sus lugares. Y la otra cuestión que tiene que ver yo soy hijo de santiagueño y de santiagueña, y el tema del desarraigo de aquellos que tienen que migrar porque no tienen fuente de trabajo en su lugar es algo que se sufre mucho. Algunos lo sufren menos, pero se sufre. Y creo que esto ayudaría a evitar los desarraigos que hay en muchas zonas de nuestro país. Digo esto del litio ahora, pero en realidad es un proceso que debería incluir a todas las materias primas de industrialización en lugar de origen. Ya se ha hecho con otras cosas. El vino hoy, por ejemplo, se envasa en lugar de origen, en las propias bodegas. Antes se traía acá a la ciudad autónoma o al Gran Buenos Aires y se embotellaba acá. Ese proceso permitió que se generaran muchos puestos de trabajo en esos lugares y creemos que hay que avanzar hacia esa experiencia. Es decir, no estamos inventando nada nuevo. Y además, en el caso particular, proponemos que sea fabricaciones, primero porque es la única empresa industrial que queda en el Estado Nacional, y segundo porque además Sabio desarrolló un plan en su momento que tenía que ver con el hierro y con el acero, pero que además distribuyó fábricas en todo el país que no solamente llevaron puestos de trabajo directos, sino indirectos, que sirvieron para el desarrollo de esos lugares. Ese plan hay que tomarlo mejor, hay que hacer un parangón con el litio y el acero, y hay que iniciar un proceso de características similares para aprovechar la oportunidad, así como en su momento lo hizo Sabio, ¿no? Sí, sabes que yo leía alguna parte de las declaraciones que hizo Alcira Figueroa en el conversatorio que ustedes tuvieron, y que ella hablaba como descendiente de Aymara y como antropóloga y ecologista, y decía: en principio, dado que se explotan los minerales en nuestra región, uno siempre está en la vereda de enfrente. La depredación y el saqueo de la minería de la región hoy hacen que uno tenga que ponerse a pensar y a reflexionar a la hora de hablar del litio. A mí me pasa un poco lo mismo que a la diputada Figueroa. Es decir, a mí me decís litio y se me ponen los pelos de punta. Pienso que para qué la sociedad tiene que desarrollarse, porque te dicen, sí, bueno, la tablet, el celular. Yo bueno, te pregunto si usas celular, así sí, que a partir de... lo uso poquísimo y podría no usarlo, Bueno, pero... la verdad, pero es cierto, tendríamos que cambiar de civilización. Así que yo reconozco que efectivamente, si ya lo están explotando y lo están explotando mal, o están sucediendo cosas que pueden suceder en el Congo, por ejemplo, donde la UNICEF ha reconocido que casi el 15% de los chicos del Congo trabajan en las minas de cobalto, que es más o menos, no sé si hay mucha diferencia o cuál es la diferencia, pero las dos cosas se usan en las baterías. Sí, el cobalto además es radiactivo. Claro. Entonces, con lo cual es más riesgoso sí, de y trabajan generación de chicos cáncer. de entre 5 y 14 años en esas minas. Y también ha habido, no sé, guerras tribales en África por no tener una regulación de de cómo organizar la explotación. Así que en ese sentido, más allá de
de mi desconfianza un poco bucólica con el litio, creo que es un gran paso adelante que al menos discutamos cómo se puede hacer para explotarlo en la menor cantidad de riesgo. Vos decías que en riesgo ambiental lo principal era el agua y decías que se podría llegar a regular. Obviamente, ahí yo también soy un poco desconfiada porque siempre se puede llegar a regular, pero nunca se regula. ¿O cómo haces para saber que se regule bien? ¿De qué manera regularían la falta de agua? El tema es que tenés que limitar cuánta agua se usa y obviamente además tiene que haber un control interjurisdiccional, es decir, donde esté el Estado Nacional y las provincias, pero además tiene que estar el movimiento popular y sobre todo los pueblos originarios, los habitantes, la comunidad organizada de esos lugares, tienen que ser parte de los organismos de control como observadores, porque cosas extrañas en los organismos de control individualmente sabemos que pasan. Entonces la única forma de remediar eso es que haya control popular. En esto que vos me decís, charlando con Alcira, acá cuando nos juntamos con Cachorro, justamente le decíamos eso. Queremos que participes y te metas en este tema, porque coincidimos con tu mirada desde ese lugar, y para que después, si logramos que haya ley, que haya declaración de elemento estratégico, que haya organismos de regulación, las comunidades no pueden estar afuera, y no puede ser después letra muerta el control. Y para que no sea letra muerta tiene que estar el movimiento popular organizado participando. Es la única manera. Porque el tema no es que va a pasar, es que está pasando ya. Ese. Entonces, si no nos metemos a meter a los estados que lo hagan de forma transparente, va a seguir siendo el desastre que es, como lo es con otras explotaciones extractivistas, y sobre todo la megaminería, Sí, como en Chubut, por que lo van ejemplo, que haciendo. están poniendo un freno con una lucha y una resistencia popular impresionante. Eh, pero claro, yo pensaba que el hecho de que sea estatal, de que la propuesta sea que este sea un recurso energético y natural estatal, también impide esa especie de codicia empresaria que hacen cualquier cosa a cualquier costo porque lo único que quieren es llevarse en un año todo. Se me ocurre que eso puede llegar a ser también un freno junto con Sí. Además el del control contrabando, popular, ¿no? además del contrabando liso y llano que hacen todas las empresas exportadoras de materias primas, porque Mm. pagan por declaración jurada. Nuestro Estado no tiene capacidad de control en nada. Entonces, eso es Ujú. una sangría que nos hace aparecer como país pobre y en realidad somos un país rico, estafado, este, por todos lados. Y es eso lo que no tiene hoy todavía capacidad el Estado y todavía no veo que se empiece el camino para haber controles serios. Vos tenés dos formas de controlar y que lo ideal es usar ambas. Una con organismos de control con capacidad técnica para ver toda la cadena, pero además Ujú. el tema de la empresa testigo, que es algo que pudo haber sido Vicentín. Digo, más allá del volumen que implica Vicentín, tener una empresa testigo en todo el mercado te ayuda a regular, pero además te ayuda a ver cuáles son los huecos o cuáles son las trampas que hay en los negocios. Eh, YPF cumple ese papel. Digo, Ujú. podrá estar mejor o no tan mejor gestionada, pero como empresa testigo no es absolutamente monopólica en el mercado, tiene una gran porción del mercado, pero no es monopólico, y le sirve al Estado para ir regulando el precio de los combustibles. Ujú. Y para saber cuál es la cadena de valor que tiene el combustible. Y por eso es una locura. El presidente acertadamente puso en discusión el tema de las tarifas, porque no pueden ser que las tarifas estén dolarizadas. Tienen costos en pesos en el 90% de los casos, hay un pequeño componente dolarizado con algunos elementos que vienen del exterior, el soft y otras cosas, pero la mayoría de las cosas, las hidroeléctricas, que viene el agua, que el agua pasa a precio dólar por las turbinas, no Ujú. jodan. Quizás los sistemas operativos, el Ujú. soft, haya que pagarlo en dólares, haya que actualizarlo,
pero eso es la décima parte del costo de energía, sin embargo pagamos energía a precio de dólares. Ujú. Este, de la misma manera, eso es para el costo interno. De la misma manera, eh, de la plata que debería ingresar en nuestro país, pagamos por declaración jurada. En la pesca se paga por declaración jurada, más allá de la depredación de los buques extranjeros. Las empresas argentinas, de las cuales 6 controlan el 90% de las exportaciones, pagan por declaración jurada. Las mineras pagan por declaración jurada, las petroleras pagan por declaración jurada, las exportadoras pagan por declaración jurada. Nosotros cada vez Ahora, que cobramos el salario o vamos a comprar algo en almacén, pagamos el IVA, pagamos un impuesto, no dicen, no nos toman declaración jurada para eso al resto de los mortales, pero sí los grandes grupos económicos dicen que hay que creerles lo que dicen que exportan, ¿no? sí, con esto me estoy acordando también del tema de la hidrovía, que es, vos me decís que el litio sale por el Pacífico, pero hay una cantidad de bienes naturales que salen por el Paraná o por el Uruguay. Y el otro día hablaba con Juan Carlos Schmidt por este tema del contrabando y las declaraciones juradas y la falta de soberanía. Y él me decía, bueno, no, es realmente mejor que estén en manos del Estado, pero en realidad el control ya está en manos del Estado. Es decir, si el Estado quisiera controlar, el poder de aduana lo tiene el Estado, no lo tiene la concesión. Así que el hecho de que acepten que sea por declaración jurada, así como el hecho de que le bajen los impuestos de manera irrisoria, digamos, los impuestos en la minería, yo ya no me acuerdo los datos, pero eran, eran bajísimos. Eso es una responsabilidad estatal, más allá de que los puertos o las empresas sean privadas. Y no se ve una voluntad política de frenarlo. No sé en este momento cómo estará. Eh, yo lo veo al gobierno que por un lado quiere impulsar la minería y supongo que también querrá impulsar la explotación del litio, pero no sé si está tan incorporada esta idea de que sea con la producción dentro del lugar de origen y que sea estatal, etcétera. ¿Cómo está la relación con el gobierno en ese sentido? Hay proyectos distintos que encarnan distintos sectores del gobierno. El gobierno es un frente y hay propuestas distintas. Tenés algunos sectores que, creo yo, apresurados por cortar cintas de fábricas, le dicen, hablan con grupos económicos chinos, Ujú. sobre todo la industria automotriz, le dicen, vengan, instálense, le hacemos distintas facilidades, pero den trabajo. Y la verdad es que eh, el Estado debería darle facilidades a aquellas áreas donde es difícil desarrollarse. Algo que es un negoción, uno no entiende para qué son facilidades para alguien que va a hacer un negoción. En cuanto al desarrollarse en territorio de origen, nosotros lo empezamos a trabajar el año pasado y de hecho parte de eso lo han tomado los gobernadores de Catamarca, Salta y Jujuy, y ya han dicho que quieren que se industrialice en el territorio. E incluso hablaron de que, bueno, pueden ser que sean trabajadores de esas comunidades de las provincias, digamos. Lo que es cierto es que una de esas provincias, o dos, sobre todo las que conocemos, que estuvimos estos días, los compañeros nos han contado que hay empresas que ya están explotando, que al principio tomaban algunas cooperativas del sector de pueblos originarios para hacer algunos mantenimientos y provisión de comida. Y de hecho, cuando hace un tiempo empezaron a cambiar de empresa y no quieren que ingrese nadie del lugar a donde se está haciendo la explotación, y empezaron a cambiar, fue un proceso, a cambiar trabajadores de la región por traer trabajadores de otros lugares. Ujú. El ser humano se preocupa más por donde vive y si vive en otro lado no se preocupa tanto. Puede parecer miserable, pero los seres humanos es así. Sí. Y nos comentaron que en muchos lugares se está dando que ya ni siquiera los trabajadores internos son de la región. Evidentemente se están ocultando cosas. Lo que vos decís es cierto, pero hay una cuestión. Eh,
No es lo mismo, y en este caso lo digo como inspector de trabajo en la provincia de Buenos Aires, no es lo mismo eh, que haya un organismo o el puerto o los puertos estén en manos del Estado y las empresas tengan que pasar por ese puerto, a que un inspector, dos o tres, tengan que ir a un lugar privado e intentar controlar. Te podría hablar cómo es el sistema de la pesca. Deberían controlarse el tamaño de las redes para minimizar lo que se llama descarte. Para que tengas una idea de la barbaridad que es el descarte, es como si yo fuera a un campo, abro un camión jaula y meto todo el ganado adentro. No está separado el ganado, ¿no? Y entonces elijo dejar los novillos de 400 kilos y todo lo demás lo mato y lo tiro. Eso es más o menos el descarte en el mar. Se quedan con las especies que están buscando y todo lo demás, una vez que se sacó del agua y pasó por ese proceso, vuelven muertos al agua. Algunos barcos factoría extranjeros hacen harina de eso. En nuestro caso ni siquiera eso. Pero el control de eso no es un control sistémico, donde se controla la red que llevas, cuando zarpás, etcétera, etcétera, sino que el control de eso es cada tanto barco va un inspector. Todos somos seres humanos y te imaginas, Laura, si cualquiera de nosotros dos vamos a un barco a controlar qué están pescando y cómo lo están haciendo, y al estilo el patrón del mal, sí, nos dicen, toma esto, callate la boca, mirá para otro lado, o si no te podés caer al agua. ¿Te imaginas que una persona, lo más probable es que opte por salvaguardar su vida? Sí, la mafia. Eso no son controles, eso son simulacros de controles. Tiene que ser un sistema de control. Y hay muchos en eso. Está lo de controlar las redes, hay sistemas más modernos incluso, métodos electrónicos de control para evitar justamente que hagan esta depredación con el mar, no solamente los extranjeros, sino los propios nuestros, ¿no? Y además el tema que en el caso particular de la pesca, ni siquiera es un ejercicio que cuando charlamos con los compañeros les digo, hagan memoria donde viven, en el barrio, en el pueblo, en la ciudad donde viven, cuántas carnicerías tienen, cuántos almacenes, cuántas verdulerías. Y digo, piensen cuántas pescaderías tienen. Yo, donde vivo yo, en Isidro Casanova, en la parte oeste de Isidro Casanova, tenemos una y decenas de carnicerías, de almacenes, supermercados, sí. Una pescadería chiquita. Y estamos acá a 300 kilómetros del mar. Claramente. Sí, a mí me impresionó cuando estuve en Chubut que era imposible comer langostino. Yo dije, ay, bueno, qué rico, voy a comer marisco. Y dice, no, todos esos ya están envasados para exportar. Y había que comprar congelado, ¿viste? Yo digo, no lo puedo creer. Escuchame una cosa, Beto. ¿De qué cantidad de mano de obra estamos hablando cuando hablamos de la explotación del litio? Volvamos al norte. Nos fuimos para el mar, ahora nos volvemos a la montaña. ¿Cuánta mano de obra? Porque a veces estas empresas ganan mucha plata, pero la mano de obra es, salvo en el momento de la construcción, es poca, no sé. No, lo importante es justamente industrializar, porque eso genera, es decir, industrializar en toda la cadena. Tenés que extraer el litio, tenés que producir las baterías. Vamos a suponer, el litio se usa para muchas cosas, pero lo más conocido son las baterías. Para la electromovilidad. Vos podés vender eso o también podés meterte a hacer con una empresa mixta, interjurisdiccional o incluso asociada a algún privado, hacer vehículos de transporte público y de carga con este sistema. Te cuento una experiencia media fallida, pero por otras razones. Nosotros tenemos, que al menos yo conozco, buses, el viejo trole con electricidad, Rosario, Córdoba y Mendoza. La diferencia
es que Mendoza estaba haciendo una experiencia que tenían el 90% del bus era todo hecho en la Argentina. La carrocería se hacía en Córdoba, los motores en Rosario, ellos se armaban y el tema del software y la parte electrónica venía de afuera. Después ellos hacían los asientos y una serie de cosas. 90% argentino. La empresa terminó privatizada, es cierto, tenía un desbalance en cantidad de personal. A veces los políticos usan las empresas para, en vez de tener empresas equilibradas, para pagar favores a veces a los militantes y contratar empleados, y estaba un tanto sobredimensionado en personal. Pero en vez de resolver la sobredimensión en personal, que al final lo terminó haciendo porque gran parte del personal fue trasladado a otra área del Estado, pero la empresa saneada se lo dieron a un privado. Pero para mí lo importante es rescatar que se puede hacer en el país, que hay capacidad para hacerlo, que es mínimo lo que hay que traer de afuera. Lo que pasa es que tiene que tener obviamente un criterio racional. Te digo cuál era el desbalance. Habitualmente un micro de corta distancia tiene 4 o 5, de acuerdo a los turnos, de acuerdo hasta cuántas horas trabajen, si tienen servicio nocturno o no, 4 o 5 choferes por unidad. Esta empresa tenía entre 6 y 7 por unidad. Estaba sobredimensionada, eso es cierto. Sí. Pero la saneamos y la entregamos a un negocio privado. Eso es lo que hizo el gobernador Cornejo. Me parece que hay que aprovechar la mejor experiencia. Alto Horno Zapla fue fundamental para el desarrollo de parte de la industria de Jujuy. Sin embargo, terminó privatizada y destruida. Hoy quedan restos de Alto Horno Zapla. Pero la cantidad de mano de obra depende de cuánto valor agregado vos le metas. Conforme se vaya incrementando el valor agregado, evidentemente va a aumentar la cantidad de mano de obra de eso. Bueno, perfecto. Ya tengo como un abanico del tema y sobre todo la alegría de saber que hay gente que conoce del tema y que está pensando seriamente y de manera estratégica, porque a veces uno en este país se cansa un poco de escuchar las noticias que parecen peleas parroquiales y que nadie está poniendo el acento en las cosas que tenemos que discutir a fondo, porque por más diferencias que pueda uno tener, uno ser más ambientalista, menos ambientalista, lo cierto es que a este país hay que ponerlo de pie de algún modo y que sea de la mejor forma posible. Así que yo te agradezco muchísimo que estén trabajando en esto, que nos hayas dado además tu tiempo para explicarnos, y seguramente te voy a seguir molestando pidiéndote otros contactos, porque ya te dije, la idea es hacer un dossier con distintas voces. Me gustaría también escuchar a los representantes de los pueblos originarios, pero bueno, eso nos vamos a conectar después por mensaje, por WhatsApp, pero ya quedamos en contacto. Y sepan que está la columna vertebral disponible para difundir todo este trabajo que muchas veces se pone abajo la alfombra, nadie se entera. Y la verdad que yo creo que son las noticias importantes que hay que dar a conocer. Sí, evidentemente las cosas hay que planificarlas, no suceden solas. Creo que Sabio fue uno de los que vio claramente esto. Es más, Somisa se inauguró después de que él falleció. Pero el proceso estaba en marcha. Pero vos fíjate, cuando el Estado se va mal, terminan privatizando Somisa y Somisa, quienes se quedan con Somisa, supuestos industriales nacionales, lo primero que hicieron en pandemia fue despedir. Ni bien empezó la pandemia, Paolo Roca despidió 1.500 trabajadores. Por eso es que el Estado, no es que todo lo tenga que hacer el Estado, no es cierto, no estamos diciendo eso, pero hay
aspectos estratégicos que el Estado no puede desaparecer, porque el Estado somos todos, somos nosotros, y tiene que abrir los cauces además para que haya control popular en el funcionamiento, sobre todo en la extracción de nuestros recursos y en el aprovechamiento, porque hasta ahora lo que viene pasando es que nuestros recursos se utilizan para que los grupos económicos, generalmente extranjeros, también los hay locales, maximicen sus ganancias y solo queda depredación y pueblos fantasmas, tal cual dijiste hace rato. Para Ujú. evitar eso, tiene que haber control popular y tiene que estar todos los estados metidos, comprometidos con los principios que tiene que tener. Bueno, así que vamos a ver qué pasa con esta iniciativa de la industria binacional, en principio con Bolivia. Faltaría meter a Chile, tenemos que hacer algo con este muchacho Piñera. Pero bueno, ojalá esto avance y consigamos construir un mundo un poco mejor. Te agradezco muchísimo haber estado en Gracias la a columna ti. vertebral. Gracias a vos y saludos a todos y a todas.